Assalamu alaikum. Hoy hablamos de una relación muy especial que nos une con una persona excepcional. Una persona que sin ser un familiar, ni un vecino, ni un amigo íntimo, el amor a esta persona puede superar en muchos casos el amor al padre y a la madre e incluso el amor de uno a sí mismo. Supongo que ya sabéis a quién me refiero, al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todos los musulmanes, independientemente de su compromiso con sus enseñanzas y su práctica religiosa, aman al profeta Muhammad y lo consideran su máximo y mejor ejemplo a seguir. De hecho, 14 siglos después de su muerte, sigue habiendo millones y millones de personas en el planeta hoy que imitan al profeta Muhammad hasta en los detalles más pequeños de la vida cotidiana, como beber agua, ponerse el calzado, ducharse, la forma de hablar, de vestirse, de acostarse. Y no hablo aquí de las grandes enseñanzas y mandamientos del profeta que todos los musulmanes debemos seguir, sino de pequeñas acciones del día a día que el profeta hacía y que ni siquiera pidió a sus seguidores que las hicieran. Aún así, el amor inmenso que sienten por él muchos de sus seguidores hoy, que están repartidos por todos los continentes del planeta, y el fuerte vínculo que mantienen con él, les lleva a buscar los detalles más insignificantes de su vida para adoptarlos. Recientemente conocí a una persona francesa de origen que tiene una casa de campo y en esa casa tiene unas gallinas y me dijo que les había puesto a cada una de sus gallinas los nombres de los animales que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Duldul, que era el nombre de su burro, Qaswa, el nombre de su camella, o Buraq, el animal con el que viajó a Jerusalén. Ese detalle me invitó a reflexionar sobre la grandeza de este hombre y su excelencia, que llega a dejar su influencia en una mujer que ni siquiera le ha visto, ni habla su idioma, ni es de su misma etnia, y que vive a miles de kilómetros del lugar donde él vivió hace 14 siglos. Es realmente fascinante. Esta persona que se vincula al profeta Muhammad en estos pequeños detalles, lo más seguro es que lo tuviera mucho más presente en los asuntos más relevantes e importantes de su vida. Cuando lees uno o varios libros sobre la biografía del profeta Muhammad, te llama la atención la cantidad de detalles de su vida que hay recogidos con una metodología científica muy objetiva, a la vez que muy exigente en la transmisión de la información entre una persona y otra. El mayor proyecto biográfico escrito hasta ahora sobre el profeta Muhammad es una enciclopedia de 500 tomos, ni más ni menos, y se titula Que la paz de Dios sea sobre ti. Imaginad la cantidad de datos, de información, todos relacionados con el profeta Muhammad, que caben en 500 tomos. Esto refleja el gran amor que sentían por él sus compañeros y el fuerte vínculo que les unía a él, el grado de cercanía que tenían con él. Se fijaban en todos sus detalles y nos los transmitieron todos con la máxima fidelidad. Por poner algunos ejemplos, Abdullah ibn Amr iba por la calle. Esto pasó
unos cuantos años después de la muerte del profeta Muhammad. Iba por la calle con un grupo de personas y de repente se agachó, inclinó la cabeza y luego la levantó y continuó andando. Las personas que le acompañaban se quedaron sorprendidas por este gesto y le preguntaron por el motivo. Y su respuesta dijo, había aquí un árbol y un día el profeta Muhammad pasó por este camino y se agachó cuando llegó a este árbol, justo en este lugar, para pasar por debajo de las ramas y seguir su camino. El hombre, unos cuantos años después, pasa por el mismo lugar donde ya no existe ese árbol y aún así imita al profeta Muhammad en algo que no tiene ningún sentido, pero que refleja el grado de apego y de amor que sentía por el profeta Muhammad. Si pones en Google o en YouTube el número de pelos blancos que tenía la barba del profeta Muhammad, te va a salir que Anas ibn Malik los contó. Dijo que eran 17. Es sorprendente el hecho de que llegasen hasta estos detalles de su vida. Khabbab ibn al-Arat dijo que él sabía con qué sura del Corán rezaba el profeta en silencio. Si estaba el profeta rezando en silencio, este hombre podía identificar, de tanto fijarse en él, podía identificar con qué sura rezaba por el movimiento de su mandíbula. Es decir, se fijaba no solo en su apariencia o en lo que decía, sino hasta en los movimientos de su boca. Otro ejemplo, Abu Huraira dice, estuvimos un día con el profeta y después de hablar, él se mantuvo en silencio unos segundos, un tiempo corto, antes de seguir hablando. Hasta este silencio se quedó reflejado en los libros de historia. No solo nos contaron sus palabras y sus gestos, sino que llegaron a contar sus silencios y cuánto duraban. En la teología islámica hay un gran apartado de investigación sobre el silencio del profeta, su interpretación jurídica y su significado, porque a veces el silencio del profeta puede tener una connotación determinada, si era de consentimiento, si era de aprobación, desaprobación. Todo esto está recogido e interpretado en los libros de teología islámica. Jabir ibn Samura dijo, me puse un día a comparar entre la luna llena y el profeta Muhammad. Me fijé en los dos varias veces y para mí él era más hermoso que la luna llena. Nos han transmitido todo, lo que se nos pueda ocurrir y lo que no, con el máximo rigor. Nos han transmitido, por ejemplo, que el profeta remojó el pan en el vinagre para complacer a su esposa Aisha, que el profeta Muhammad se rió en una ocasión hasta que se vieron sus muelas del juicio, que uno de sus compañeros describe en un momento, dice, brilló su frente del almizcle que llevaba, él describió el color del sudor, que el profeta acarició el tronco de un árbol en una ocasión. Detalles que, bueno, puede alguien decir, no son nada importantes, no nos son de mucha utilidad en la vida práctica como musulmanes. Y en cierto modo es cierto, tiene razón, porque nosotros no estamos obligados, ordenados a seguir estos detalles. Él no nos pidió seguirle en estos detalles. Pero lo que a mí me interesa aquí es tratar de describir la relación que mantenían esos hombres y mujeres con el profeta Muhammad. En las siguientes generaciones,
de hombres y mujeres que no llegaron a ver al profeta Muhammad, también se vieron ejemplos similares, de personas que hicieron cosas que pueden parecer locuras para saberlo todo sobre su profeta e imitarlo en los más mínimos detalles de su vida sin haberle acompañado, sin haberle visto. Por ejemplo, Jabir ibn Abdullah dice: me compré una mula y viajé durante un mes hasta Egipto para escuchar un hadith del profeta Muhammad. Un hadith es una enseñanza que puede ser una frase, puede ser 4 o 5 palabras. El hombre viajó un mes, se compró una mula y viajó un mes, con todo lo que eso suponía en la época, para escuchar 4 palabras dichas por el profeta Muhammad. Con todo esto y más, puedo atreverme a decir que ningún líder en la historia humana ha sido tan amado y tan seguido por sus seguidores y discípulos como el profeta Muhammad. ¿Puede una persona amar a otra más que a sí misma? Eso solo se puede entender en la relación de una madre o un padre con su hijo. Y ese amor es un amor inculcado por Dios que trasciende de la voluntad personal. Pero cuando alguien, por su propia voluntad, antepone el amor a una persona, al amor a sus hijos, a sus padres o a sí mismo, pues a eso no se le puede llamar otra cosa que milagro o un hecho sobrenatural. Ese fue el caso de Umar ibn al-Khattab y de muchos seguidores del profeta Muhammad antiguamente y en la actualidad. Umar le dijo al profeta Muhammad: yo te amo más que a mis hijos, a mis padres, a mis bienes e incluso más que a mí mismo. Y su hijo le preguntó, el hijo de Umar, Abdullah, le preguntó: ¿cómo llegaste a sentir todo ese amor por el profeta? Umar contestó: pensé en todo lo que me aporta el profeta Muhammad y mi grado de necesidad de él, y en el beneficio que yo me puedo aportar a mí mismo sin su ayuda, sin sus enseñanzas, y me di cuenta de que él era mucho más útil y necesario en mi vida. Para darnos cuenta de la utilidad del profeta Muhammad en nuestras vidas, que es el primer paso para mejorar nuestra relación con él, imaginémonos por unos segundos lo que sería de nuestra vida y cómo sería si él no hubiera existido en ella. ¿Te imaginas por un instante tu vida sin el Corán y sin las enseñanzas del profeta Muhammad? Pues todo el beneficio que te aportan esas 2 fuentes se lo debes a sus esfuerzos y sacrificios. Creo que no me equivoco si digo que todos los musulmanes sienten que el Islam es lo más valioso en sus vidas. Pues el Islam, que es lo que más apreciamos y valoramos, nos ha llegado gracias a un hombre llamado Muhammad, que sufrió durante 23 años para transmitirnos aquello que hoy nos permite decir con orgullo: Alhamdulillah, soy musulmán. Pero nuestra relación con el profeta Muhammad no debe limitarse a ese amor nostálgico, porque él nos pidió otra cosa, nos pidió seguirle y actuar acorde a sus enseñanzas. En nuestro acercamiento al profeta Muhammad, nuestra finalidad tiene que ser ascender a su maravilloso ejemplo de excelencia humana en todos los ámbitos de la vida. Dios nos informa en el Corán que el profeta Muhammad fue un gran don divino para nosotros y que la finalidad de su misión fue educarnos y cambiarnos para ser mejores personas. Dice Allah en el Corán: Dios ha concedido una gracia a los creyentes al enviarles un mensajero de entre ellos,
que les transmite sus mensajes, les purifica, es decir, les educa en buenos modales, en valores, les enseña la revelación y la sabiduría, mientras que antes se encontraban en un claro extravío. Y nos dice en otro lugar del Corán, di, es decir, Muhammad, diles, di, si amarais a Dios, seguidme y Él os amará. En nuestra relación con el profeta, el fallo suele estar en la parte del seguimiento y no tanto en la parte emocional del amor. Y eso se debe, en mi opinión, a tres factores. El primero es que algunos musulmanes creen que conocen lo suficiente al profeta Muhammad y se conforman con esa información básica sobre él que leyeron en un libro o aprendieron en la mezquita hace años. Eso provoca que su vínculo con el profeta sea débil y su recuerdo sea ocasional, es decir, no tienen su ejemplo y sus enseñanzas presentes en el día a día. El segundo factor es que hay musulmanes que piensan que aman al profeta y que ese amor está en su nivel máximo, es decir, no se plantean aumentar, incrementar ese amor o renovarlo. Y el tercer factor es que hay otros que aman tanto al profeta Muhammad que lo ven como un ejemplo inalcanzable o inimitable y se conforman con el amor, separándolo por completo del seguimiento. Para resolver este conflicto y conseguir trasladar nuestra relación con el profeta Muhammad del terreno emocional al terreno conductual práctico, primero tenemos que entender que la labor de conocer al profeta, cuyo resultado inminente es amarlo, automáticamente el que conoce al profeta le ama, aunque no sea de sus seguidores, no le queda más remedio que amarle. Ese conocer al profeta, esa labor de conocer al profeta es parte de la práctica religiosa del Islam, que nos acompaña durante toda nuestra vida. Es decir, del mismo modo que no dejamos nunca de rezar, ayunar y leer el Corán, tampoco debemos dejar de conocer al profeta Muhammad, porque conocerle es un acto de práctica de adoración en el Islam. Y a un hombre educado por Dios y enviado como una misericordia para la creación, nunca se le conoce ni se le ama lo suficiente. Es decir, aunque estemos toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, tratando de conocer e incrementando nuestro amor al profeta Muhammad, cuando llegue el momento de irnos de este mundo, no le habremos amado como se merece. Conocer al profeta Muhammad y convivir con su ejemplo y sus enseñanzas dejará sin ninguna duda un efecto positivo en nuestra conducta y provocará un cambio en nuestra personalidad. Un cambio similar al que dejó en los musulmanes de la primera generación, que Muhammad al-Ghazali describe diciendo, dice, el profeta Muhammad convirtió la tierra en un cielo en el que conviven unos seres más próximos a los ángeles que a los hombres, y transformó la tierra en un campo en el que se compite con el cielo en la alabanza y la adoración a Dios. Todos habremos comprobado en nuestra vida que cuanto más te vinculas a una persona, más aumenta su influencia sobre ti. El amor es una emoción que se refleja y se demuestra en el comportamiento y la acción. Y esas personas que ven en el profeta Muhammad un ejemplo inimitable, deben conocer su parte más humana, sus relaciones personales, sus momentos de alegría y de enfado, su tiempo dedicado a los niños, su relación con sus vecinos, sus transacciones, su trabajo, todo, sus gustos, sus preferencias.
Porque algunos se imaginan al profeta Muhammad como un hombre mayor, con barba blanca, sentado en la mezquita, al que la gente acude para pedir bendiciones. Esa imagen es totalmente falsa, se aleja por completo de lo que los libros fiables nos han transmitido sobre el profeta Muhammad. El Corán replica una de las excusas que ponían quienes por orgullo, por interés, se negaban a seguir al profeta. Y dice el Corán, dicen ellos, ¿qué clase de enviado de Dios es este? ¿Qué clase de mensajero es este hombre que toma alimentos como resto de los mortales y que se mueve por los mercados? ¿Cómo no le ha sido enviado un ángel visible que actúe de advertidor junto a él? ¿O por qué no le ha sido dado un tesoro por Dios? O debería tener al menos un huerto espléndido del que pudiera comer sin esfuerzo. Estas eran algunas de las excusas que ponían para no creer en él. Fijaros qué es lo que le reprochan. Le reprochan que tenga esa parte humana, que era un hombre que comía con los demás, que se sentaba con los demás, que circulaba por la calle, convivía con la gente, iba a los mercados. Era un hombre normal, cercano, al mismo tiempo que ofrecía un modelo excelente en sus valores, en su conducta, en su espiritualidad, en todo. Era un hombre pues muy sencillo, muy cercano, hasta tal punto de que cuando llegaba alguien extranjero a Medina, a la ciudad donde vivía, y llegaba a un encuentro de hombres en el que se encontraba el profeta, no podía distinguirle. Tenía que preguntar, ¿quién es de vosotros Muhammad? ¿Por qué? Porque Muhammad no quiso tener un atuendo especial, ni un asiento especial, como hacían otros líderes de la época. Y él se identificaba como un siervo de Dios, aunque tenía suficiente poder e influencia y seguidores para proclamarse como un emperador, un rey. Por esa razón, todo lo que hizo Muhammad es humanamente realizable. No hay nada imposible en su forma de vivir y de comportarse. Y no hay campo en la vida que él no haya experimentado, dejándonos así su ejemplo a seguir en todos los roles de la vida, siendo esposo, padre, líder, educador, vecino, comerciante, jefe político, todo. Y en todas las situaciones de poder, de pobreza, de apoyo, de enfrentamiento, de riqueza, de todo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, para que sean cuales sean nuestras circunstancias, siempre encontramos en él un referente y un ejemplo a seguir. Al-Hasan, el nieto del profeta Muhammad, le preguntó a su padre Ali ibn Abi Talib, ¿cómo era el comportamiento social del profeta Muhammad? Ali contestó, era un hombre con una sonrisa permanente, tenía un comportamiento bondadoso y flexible y unos modales excelentes. Nunca fue duro ni antipático, nunca se le oyó gritar, ni insultar, ni calumniar, ni hablar con un lenguaje grosero. Tampoco le gustaba exagerar en el elogio a otras personas, ni recibir los elogios ajenos. No criticaba ni despreciaba las cosas, se conformaba con lo que había a su alcance. Nunca rechazó la petición de alguien ni decepcionó a nadie. Se reía de lo que les hacía reír a sus compañeros y se sorprendía de lo que les sorprendía a ellos. Tenía mucha paciencia con los ignorantes y los extranjeros que no conocían las costumbres locales. No interrumpía a quien hablaba y no señalaba a nadie con su dedo. Si quería indicar algo, lo hacía con toda la mano. En sus reuniones con sus compañeros dominaba un ambiente de hermandad y buena educación. Cuando alguien hablaba, todo el resto escuchaba con extrema atención.
Así era la conducta social del profeta Muhammad, descrita por uno de los hombres más cercanos a él, Ali ibn Abi Talib. Si pensamos en el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, como alguien ideal o lejano, nunca seremos capaces de interiorizar y poner en práctica sus enseñanzas. Mientras que si nos acercamos a él como el ejemplo que Allah quiso que fuera para nosotros, cercano y familiar, podremos mejorar nuestra relación con él y transformar sus enseñanzas en acciones. Para ello, os dejo algunas sugerencias. La primera, disponemos de abundante información sobre el profeta Muhammad, que está documentada de una manera totalmente fiable. Solo tenemos que leer más sobre su biografía y sus enseñanzas para aumentar el conocimiento que tenemos sobre nuestro profeta. La segunda sugerencia, debemos fijarnos de forma especial en algunos pasajes de su vida que aumentan nuestro amor hacia él, como sus sacrificios por transmitir el mensaje del Islam, su paciencia, su compasión, su amor hacia nosotros, su intercesión por nosotros en el día del juicio final. Son pasajes emotivos, que nos hacen ver lo mucho que nos quería, y automáticamente eso nos conduce a amarle mucho más. La tercera sugerencia, dedícale parte de tus súplicas al profeta Muhammad, de tu dhikr, de tu recuerdo a Dios. Cuando pides a Dios, dedica una parte pidiendo por el profeta Muhammad, pidiendo que Dios le recompense por su esfuerzo, por su sacrificio, pidiendo bendiciones y paz por el profeta Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, todas las veces que puedas. La sugerencia número 4, debemos preguntarnos en cada situación, ¿cómo actuaría el profeta Muhammad ahora y aquí? Antes de tomar una decisión, antes de realizar cualquier acción, tomarnos unos segundos para hacer esta pregunta. La sugerencia número 5, y la última, tratar de descubrir el gran bagaje cultural y la gran obra artística que hay sobre el amor al profeta Muhammad. Mucha poesía, mucho anasid, mucha literatura en prosa, mucha caligrafía, audiovisuales, hay mucho material de esta categoría dedicado a expresar el amor al profeta Muhammad, que han escrito o editado, preparado personas que han experimentado un gran amor por el profeta Muhammad. Con esto terminamos nuestro capítulo de hoy, dedicado a nuestra relación con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.